vamos a estar hablando un poquito sobre tener fe, fe que vence el miedo, o fe que puede sobrepasar el miedo que a veces tenemos. No sé si tú eres como a veces como yo, pero a veces puedo ser un poquito miedoso, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes son medio miedosos? Así, un poquito, ¿no? El otro día llegué a la casa y entran mis dos niños a la casa y les digo, órale, váyanse para arriba a bañarse, cambiarse, ya se han ido a dormir. Entonces ahí van los dos subiendo la escalera, así, y de repente se oye, ¡ah! Y vienen corriendo. Todo porque habían visto una avispa. ¿Okay? Lo que yo no entiendo es de que, ¿qué pasa si encuentran un asesino arriba? Ya tiene el mismo grito. O sea, parece que era un monstruo arriba y todo era por una abejita, ¿verdad? Algunos gritan así por una cucaracha. No pasa nada, nada más aplástala, ¿verdad? Bueno, antes de aplastarla, ora por ella que acepte al Señor y luego ya la aplastas, porque somos cristianos. Entonces, pero es ese miedo, ¿verdad? Nos friqueamos, tenemos mucho miedo. Y vaya que vivimos en un tiempo donde todo nos puede dar miedo, ¿verdad? Los que tenemos hijos sabemos que es un miedo que si les va a pasar algo, y que si cómo están en la escuela, y que si se van a romper un tobillo, o que cuando empiezan a manejar, ay, 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 estoy viviendo en miedo, ¿verdad? O se van a ir al colegio, a la universidad, y empieza ese miedo. Nada más basta para prender la televisión y nos da miedo todo lo que está pasando. Vemos las noticias y el terrorismo y todo ese tipo de cosas. Y antes decíamos, no hombre, el terrorismo está bien lejos. Y de repente aquí en Garland llegaron dos, ¿verdad? O sea, nos da miedo, nos empieza a dar miedo. Nos da miedo nuestra salud también, que de repente ya nos empezamos a sentir cansados, que sentimos que tal vez nada más se menciona la palabra cáncer y nos da un pánico, ¿verdad? Nos da miedo. También nos da miedo, no sabemos a veces qué comer. A veces los doctores nos dicen, no comas esto porque te va mal. Entonces ya no lo comas y de repente a los 6 meses, no, siempre sí come eso, pero no comas lo otro porque te va a subir el colesterol. Bueno, pónganse de acuerdo, pues un día nos dicen una cosa y de repente otra cosa, ¿verdad? Hablando de ese miedo, la semana pasada tuve la oportunidad de ir a México y estuvimos ahí con nuestra iglesia hermana, y Dios hizo grandes cosas, más de alrededor como de 1,200 personas ahí en la reunión, bien bonito y todo. Pero entonces yo me iba a regresar el domingo en la tarde y tenía un amigo aquí en la iglesia, o tengo un amigo en la iglesia que iba a ir allá en su avión a recogerme, bien padre, ¿no? Entonces, pero su avión es de esos aviones que no puede subir muy, muy, muy arriba, ¿verdad? No como 40,000 pies. Y lo que pasa es que había el clima, había muchas tormentas. Y me habla y me dice, mira, Paul, pues no podemos llegar porque no podemos subir arriba de las tormentas. Entonces, si por favor podrías, tú, mejor vente a la frontera y agarras un Southwest y te vienes para acá. De Harlingen te vienes acá. Y a mí, lo que tú tienes que saber de tu pastor es que no le gusta volar mucho. ¿A cuántos les gusta, no les gusta volar? ¿Ok? Son como yo, algunos. No me gusta volar. Yo me empiezo como que a poner bien nervioso, ¿ok? Ahora tampoco me desmayo, ¿verdad? Y grito y todo eso. Pero sí empiezo, me subo al avión y mi mente me traiciona. Empiezo a pensar mil cosas. ¿Y si el piloto no durmió bien? ¿Y si el piloto está borracho? ¿Y si el mecánico se le olvidó atornillar esta cosa y de repente se cae? ¿Y qué fue eso? ¿Y qué fue ese ruido? Y eso y lo otro. Y de repente voy así, no te miento, que cuando venía de regreso volteo y estaba en el ala, porque tengo que sentarme así en la ventana para ver. Vi que la pintura se estaba descarapelando tantito y yo empecé, ya ves, o sea, no cuidan el avión, y si no cuidan en la pintura, no cuidan el motor, y empecé así mi mente. Total que el lunes en la mañana, como no pudieron ir por mí el domingo, el lunes y llegué ahí a la frontera y a las 2 de la tarde vamos a subirnos al avión y yo estaba checando el radar y el avión iba a ir de Harlingen a Austin y de Austin se iba a venir aquí a Dallas. Entonces yo estaba viendo el mapa y Austin se veía rojo, ¿ok? Estaba una tormenta y lluvia y todo eso. Y yo dije, es imposible, ¿verdad? Entonces de repente, no, súbanse todos al avión. Y yo, oye, pero es que está bien mal. Entonces le hablo a Priscila, oye, ¿cómo está acá? No, hombre, se está viniendo una tormentona, que no sé qué, y están cerrando el aeropuerto y todo así. Y yo estaba, ¿será el Espíritu Santo que me está diciendo que no me suba? Porque se va a venir de esas historias, ¿verdad? Que no, yo no me subí al avión, sentí algo y por eso el avión se vino abajo y mira, Dios me salvó. Yo estaba así todo nervioso, me subo y yo confío y digo, bueno, el piloto sabe qué onda. Pues bueno, el piloto no sabía nada. Porque despegamos y un vuelo que era de 50 minutos,
Pues yo estoy checando, no en los minutos, los segundos. Yo no estoy así, ok, ¿cuánto? Y pasaron 50 minutos y todavía ni bajábamos. Y de repente el piloto dice, sí, les quiero avisar que estamos aquí cerca de Austin, pero no podemos aterrizar porque hay una tormenta. Y yo, ¡duh! Yo te pude haber dicho eso, que había una tormenta. Entonces dice, pero no se preocupen, vamos a dar vueltas y vueltas y vueltas hasta que esto se ponga. Bueno, vueltas y vueltas se convirtió en hora y media nada más dando vueltas. Y nada más se movía. Y yo así, ¡ay, hombre! Le quiero cachetear al piloto. Porque eran 50 minutos y a esos 50, una hora y media. Después de eso el piloto regresa y dice, les tengo buenas y malas noticias. Ahora, cuando vas en un avión, nunca quieres escuchar malas noticias, ¿verdad? Dice, las buenas es que vamos a aterrizar. Las malas es que ya se nos está acabando el combustible. Entonces vamos a aterrizar en Harlingen. Entonces me pasearon 3 horas, tuve un avión y de repente aterrizamos y estamos en Harlingen otra vez. Total que se cancelaron los vuelos al día siguiente, fuimos, había colas, que porque todos los vuelos se habían cancelado. Total, su pastor dijo, ¿puedo cancelar el boleto? ¿Me regresan? Dijo, claro que sí, pum. Fui, renté un carro y manejé 9 horas y llegué bien contento a mi casa, ¿ok? Pero ya no quería saber yo nada de aviones. ¿Por qué? Porque me pongo nervioso porque estoy pensando en lo peor. Y la realidad es que muchos de nosotros así estamos en la vida. Nos empieza a poner, nos paralizamos de miedo. Tal vez no tan exagerado, y algunos de ustedes ya los decepcioné. Uy, no, hombre, qué debilucho, es Paul, ¿verdad? Pero bueno, estoy siendo sincero. Pero vamos a hablar hoy de cómo vencer este temor y este miedo. Vamos a ver una historia con Jesús y los discípulos en Mateo 14, versículo 22 al 24. Dice así. Enseguida Jesús ordenó a sus seguidores que subieran a la barca y se fueran primero que él al otro lado del lago. Él se quedó hasta despedirse de la gente. Cuando terminó de despedirse, Jesús subió a un monte a orar. Se hizo de noche y estaba ahí solo. La barca ya estaba bien lejos de la orilla y las olas golpeaban con dureza el barco, porque soplaba un viento muy fuerte en su contra. Varias cosas que podemos ver aquí. Imagínate, si algo, no me gusta volar, pero tampoco me gusta estar en un barco en una tormenta, ¿ok? Soy muy picky, ¿verdad? Pero la realidad es de que están en este barco, dice la palabra de Dios, que estas olas lo golpeaban. Y esa palabra golpear literalmente significa que estaba como una tortura o dolor. Yo me puse a pensar, ¿cuántos de nosotros a veces estamos en una situación que sentimos que nos están torturando? La situación nos duele, la situación nos está golpeando una tras otra. A veces en nuestra vida salimos de una enfermedad y de repente chocamos el carro y de repente nos hablan y que hay malas noticias y de repente estás batallando en el trabajo y es una tras olas y las olas te están golpeando, te están torturando. Luego dice que el viento estaba en contra. Esa palabra que usa para contra es que está algo en contra tuya, algo que se opone a ti, algo que es hostil, algo que no te deja avanzar. Acabo de escribir la vida de muchos de nosotros. A veces el enemigo trae cosas a nuestras vidas que sentimos que es un viento que viene a nuestro contra. Sentimos que es algo hostil y sentimos que no podemos ni siquiera avanzar. Pero vamos a ver la solución. Ahora recuerda que la palabra de Dios en esta historia lo vemos en diferentes libros de la Biblia. Y entonces nos podemos dar cuenta viendo toda la historia que esto era como las 3:30 de la mañana. Entonces lo que no quieres estar es en medio de una tormenta completamente oscuro y no sabes dónde estás. Y así estaban los discípulos. Y estaban ellos pues con un pánico, con un miedo, ¿verdad? Que vamos a estar viendo eso. Pero una de las cosas que me di cuenta es lo siguiente. Ellos estaban en esa barca, en medio de ese lago, en medio de una tormenta. Pero aquí la pregunta que les quiero hacer. ¿Quién los mandó a ellos a estar ahí? ¿Quién? Jesús. Y dices, a ver, ¿cómo? Yo pensaba que ibas a decir que el enemigo es algo. No, fíjate. Jesús les dijo y Jesús sabía lo que iba a pasar y los mandó en medio del lago y venía esa tormenta. La cosa aquí es que cuando vienen tormentas en nuestra vida, pero cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios,
estamos protegidos. No hay lugar más seguro que estar en la perfecta voluntad de Dios. Hay muchas cosas inseguras, hay muchas tormentas que vienen a atacar nuestra vida. Pero si tú estás obedeciendo al Padre, si estás obedeciendo la palabra de Dios, tú no tienes nada que preocuparte, porque Jesús va a estar contigo. Pero precaución, cuidado, si tú estás en medio de una tormenta por tu terquedad y por tu pecado, o por seguir a otra persona o seguir otra cosa, porque ahí estás solo en medio de la tormenta. Y algunos de nosotros estamos en tormentas no porque Jesús nos haya mandado ahí, no porque Jesús nos respalde, sino porque nosotros nos metimos en esa tormenta. Y hay una gran diferencia de estar en una tormenta con Jesús o estar en una tormenta sin Jesús. Yo quiero estar en una tormenta con Jesús. Y algunos de nosotros, nuestras vidas está llena de tormentas. Cada rato son las olas que nos está pegando y el viento, que piensas que es normal. Y está Jesús ahí y dices, no. Y hasta que encuentres y conozcas la santidad de Dios y veas la luz de Jesús y la paz de Jesús, te das cuenta, oye, así no debo de vivir. Y Dios te está animando hoy, sabes que no tienes que vivir así. Ahora, a veces por obedecer a Dios vienen dificultades y oposiciones a nuestra vida. Lo que pasa es de que ellos tenían miedo porque ellos no podían ver claro. Ellos no veían dónde estaba la orilla, no veían a Jesús. Pero déjame decirte una cosa, Jesús sí sabía dónde estaba. Jesús sí los veía. Entonces, ¿cómo lo veía? Es que Jesús es Dios. Dios sabe la situación que estás pasando. Ahora, y eso de no poder ver te pone muy nervioso. El no saber lo que viene. A veces algunos de nosotros nos preocupamos por cosas que todavía ni pasan o van a pasar, pero estamos tan preocupados por lo que podría pasar, porque no ves claro cuando deberías de descansar en el Señor. Regresando a la historia de Paul en el avión. Lo que más así me dio miedo fue cuando empezó, él dijo, voy a dar vuelta. Yo estaba en el lado izquierdo del avión y cuando dijo eso nada más hizo así y se fue para acá el ala y nada más empezó a dar vueltas así. Entonces lo que yo hago para calmarme es que yo me pongo en la ventana y siempre estoy fijando la mirada en la tierra o en las nubes, pero yo no estoy así como que calmado. Entonces cuando el piloto hace eso, lo único que yo veo es el pedazo de ala y azul. Perdí yo, ya no sabía, yo no había nada fijo que ponerme y me puse más nervioso porque no puedo ver. Y los discípulos estaban pasando eso, no podían ver. No podían, volteaban y ¿dónde estaba Jesús? Estaban en medio. Se calcula que estaban como a 4 millas de la orilla. Pero Dios sí sabía. Y lo que yo te quiero decir hoy, tú tal vez te sientes en medio de esa tormenta, en medio del lago. Ya estás muy lejos para regresar, estás muy lejos para llegar. Fíjate lo que te estoy diciendo. Dios sabe dónde estás y Jesús está orando por ti. Entonces, a ver, ¿cómo está eso que Jesús está orando por ti? Varias cosas. La palabra de Dios dice que abogado tenemos en el cielo, que está abogando por nosotros, que está intercediendo por nosotros, que está orando por nosotros. Pero algo que tocó mi vida bastante en esta semana, hablando del temor, es un versículo que encontré en Juan 17:20 y quiero que me acompañes. Y en este versículo hay una evidencia que Jesús en esta tierra estuvo orando por ti. Estuvo orando por cada uno de los que estamos aquí. Chequen, estaba Jesús aquí con sus discípulos y era antes de que lo crucificaran. Estaba orando por sus discípulos y dice así, en el versículo 20, dice, estoy orando por ellos, o sea, sus discípulos, pero te pido también por los que creerán en mí por medio de las enseñanzas de ellos. Wow. Jesús estaba orando por nosotros, que un día íbamos a recibir esa enseñanza. ¿Cuántos de ustedes aceptan esa como muestra de cariño de Jesús que hoy te está diciendo? Desde que yo estaba en la tierra, yo ya estaba orando por ti. ¿Cuántos de ustedes lo reciben eso? Él estaba orando por nosotros. Continuamos la historia en Mateo 14:25, dice así. A la madrugada Jesús llegó caminando sobre el agua. ¿Llegó caminando sobre qué? El agua. Pero el agua era el problema, ¿no? Las olas, el viento.
Y Jesús llegó caminando sobre eso. ¿Qué es mi punto? Para nosotros a veces las situaciones, los problemas que nos están atacando, y Jesús llega sobre nuestros problemas porque Él es el Señor de todo. Él somete todo a sus pies. Entonces nosotros estamos friqueados y Jesús llega bien tranquilo caminando sobre nuestros problemas y dice, ¿cuál es el problema aquí? ¿No? Aquí los puntos importantes es que Jesús sabía dónde estaban porque llegó ahí. Jesús estaba orando por ellos y Jesús venía hacia ellos. Jesús muchas veces permite situaciones en tu vida, tormentas en tu vida, porque son oportunidades de conocerlo a Él. Son oportunidades de que Él haga algo grande en tu vida. Lo vemos, continuamos la historia en Mateo 14, versículo 26. Dice lo siguiente: cuando sus seguidores, o sea, los discípulos, lo vieron caminando sobre el agua, se asustaron mucho y gritaron de miedo: ¡un fantasma! Pero Jesús inmediatamente les dijo: tranquilos, casi dice sereno moreno, ¿verdad? Dice: soy yo, no tengas miedo. Varias cosas aquí. Uno, dice que no lo reconocieron. ¿Sabes por qué no lo reconocieron? Porque estaban tan enfocados en la tormenta y todo eso, ni se dieron cuenta que Jesús venía. Pero otra cosa que estaba pensando es que, ¿por qué si tenían tanto miedo y todo eso, y estaban viendo eso, y ven una persona, ¿por qué su primera reacción no fue, es Jesús? Porque era un fantasma. Porque tenemos la tendencia siempre a pensar lo negativo. De una situación nunca vamos a pensar que Dios quiere hacer algo bueno. Siempre tenemos la tendencia de pensar lo peor de las personas, peor de las situaciones. Entonces, en lugar de Jesús, no, es un fantasma, no puede ser Jesús, no puede ser el Hijo de Dios. Acabo, hemos visto 1000 milagros de Él. No es Jesús, es un fantasma. Nada más habla de la relación que ellos tenían, que todavía no tenían fe. Dice: tranquilo, soy yo. Y esa palabra que dice yo soy o soy yo, la misma palabra que usa desde el Éxodo cuando Dios tiene el encuentro con Moisés. Dice: yo soy el que soy, el Dios Todopoderoso. Las mismas palabras que cuando Jesús viene a arrestarlo, dice: ¿a quién buscan? Y dice a Jesús: yo soy. Y se caen todos para atrás. ¿Por qué? Porque está diciendo: yo soy Dios, yo soy el Mesías. Entonces, después de eso, en el versículo 24 dice: y Pedro le contestó: Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Eso es algo muy importante. Pedro lo que estaba pidiendo no era tanto: dame chance, quiero ir a caminar sobre el agua también. No, lo que Pedro estaba haciendo era, si se ponen a pensar ahí lo que dice, Jesús, si eres tú, permíteme ir a donde tú estás. ¿Y dónde estaba Jesús? Estaba en un lugar donde estaba venciendo los problemas, donde los problemas estaban hacia sus pies. Pedro le estaba diciendo: Jesús, puedo tener un encuentro contigo. No se trataba de caminar sobre el agua, sino se trataba de tener un encuentro con Jesús. Y muchas veces pasan los problemas y situaciones, pero son oportunidades de tener un encuentro con Él, de caminar sobre los problemas. Y una de las cosas que Pedro tuvo que hacer es salirse del grupito, dar el paso de fe. Algunos de nosotros, lo que Dios nos está pidiendo que hagamos es que nos salgamos del grupito. Estamos con el grupito de gente chismosos, estamos con el grupito de personas que siempre odian o están robando dinero, el grupito de personas que siempre están diciendo maldiciones o drogándose o tomando, yo no sé. Y Jesús está diciendo: ya, por fin, salte del grupito, deja las cosas atrás. Es que todos mis amigos lo hacen, es que toda mi familia es así. Salte del grupito y ten un encuentro conmigo, porque cuando das ese paso vas a estar sobre los problemas. Yo creo que lo que el Señor te está diciendo a algunos de los que están aquí, te está hablando a tu corazón, ahorita lo sientes. Él te ha dado un llamado y hoy Él simplemente quiere que tú respondas a ese llamado. Yo no sé de qué es. Tal vez es comprometerte a un estudio bíblico o a un grupo de vida. Tal vez es pedir perdón y arreglar la situación con alguien. Dios te está hablando de algo, o servir, yo no sé. Y hoy se trata de la predicación que simplemente respondas a eso. Ahora, muchos de nosotros tendríamos la tendencia de orar: Señor, calma todo esto,
sácame de la tormenta. Pero Pedro no pidió eso. Lo que Pedro pidió fue, ¿puedo tener un encuentro contigo en medio de esta tormenta? ¿Me puedes dar victoria sobre estos problemas? Cuidado cuando nuestra oración es siempre nada más, sácame del problema, quita las olas, que siempre esté perfecto. No, vives en un mundo imperfecto. Tu oración no debería de ser, calma la tormenta. La oración es, puedo conocerte más en la tormenta y con tus fuerzas vencer esos obstáculos. Entonces Mateo 29, 14, 29 dice, Jesús le dijo, ven. Y Pedro salió de la barca caminando sobre el agua y fue hacia donde estaba Jesús. Pero, todos digan conmigo, pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Siempre hay un pelo en la sopa, hay algo. Pero vio que el viento era fuerte, tuvo miedo y se empezó a hundir. Voy a hacer pausa aquí, ahorita seguimos con este versículo. ¿Cuál fue el problema aquí? Que desvió la mirada de Jesús a las circunstancias. Yo te voy a seguir, Jesús. Y de repente empiezan las circunstancias. Y de repente las olas y la oposición. Y como no dejamos la mirada en Jesús, empezamos a ver las circunstancias y nos empezamos a hundir. Ahora, la ventaja y la gran cosa que podemos aprender aquí es que empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Y en el versículo 31 dice, Jesús de inmediato lo tomó de la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí podemos aprender algo muy bueno de Pedro. Pedro no se esperó a estar todo hundido y ahogándose. Dice que apenas empezó a hundirse y gritó, Señor, ayúdame. Apenas empezó el agua a los tobillos, al chamorro, y no se esperó, órale, sálvame, Jesús. Algunos de nosotros vienen los problemas y mira, estamos hasta aquí. Y apenas ahí ya empiezas a buscar ayuda. Apenas cuando ya tu matrimonio está hecho pedazos, se odian, están ya viviendo en casas separadas, ahora sí buscas ayuda y gritas, no. A la primera indicación, cuando el agua apenas está pegando los tobillos, empieza a gritar a Jesús y Jesús te va a extender la mano y te va a salvar. Estamos agarrando la onda en lo que nos está diciendo Jesús, ¿no? No te esperes. En la primera indicación del problema, grita por él. Ahora dice, hombre de poca fe. ¿Por qué estaba un hombre de poca fe? Porque mira, los otros que estaban en la barca no tenían nada de fe. Esos nada más se quedaron ahí. Él mínimo tuvo poca fe. Poca fe porque eso requirió dar el paso, pero no tuvo suficiente fe para mantenerse caminando. Ahora quiero mencionarles un versículo. En Hebreos 12:2 dice lo siguiente. Fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. ¿Sabes lo que pensé? Que muchos de nosotros hemos tenido fe suficiente para empezar, mas no tenemos fe suficiente para continuar y terminar. Hoy Dios te está diciendo, muy bien, tienes fe para salirte de la barca, tomaste una decisión de seguir a Jesús, de seguirme a mí, está muy bien, pero ahora quiero que tengas suficiente fe para continuar caminando conmigo. No nada más ese primer paso, desarrolla eso. Para terminar, en Marcos 6, versículos 51, 52 dice lo siguiente. Entonces se subió a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaba completamente fuera de sí, o sea, estaban chisqueados, estaban locos, ¿verdad? Dice, porque no podían entender lo que acababa de ocurrir. Fíjate, esto es bien importante. Por la misma razón que no entendieron el milagro de los panes, su mente no podía captarlo. A ver, estamos aquí en la barca y Jesús se sube y se calma y de repente está diciendo, por la misma forma que ellos no entendían esa situación, no entendían el milagro de los panes. ¿Qué tenía que ver el milagro de los panes? Varias cosas podemos aprender de estos versículos. Lo primero es que el momento que Jesús pisó la barca, hubo paz y hubo tranquilidad. Y lo primero que Dios está hablándole a algunos de los que están aquí es que algunos de ustedes no le han permitido entrar a su barca, no lo han permitido entrar a su vida.
Estás desesperado, no descansas, no tienes paz. Y Jesús te está diciendo, permíteme entrar a la barca. El momento que yo esté en tu vida, va a haber paz y va a haber va a estar calmado y vas a tener tranquilidad. Pero lo otro que dice aquí, dice, no entendieron el milagro de los panes. Y abre tus oídos espiritualmente, porque Dios te va a hablar en tu corazón sobre esto. Lo que pasa es de que te acuerdas que estaba Jesús y lo subió a la barca y lo mandó del otro lado. Lo que acababa de pasar fue el milagro donde había 5,000 hombres. Y como eran hispanos, pues tenían un chorro de niños ahí regados. Eran como 15,000 personas ahí. Jesús, de unos cuantos pescados y unos cuantos panes, hace un milagro y le da de comer a miles de personas. ¿Ok? ¿Me están agarrando la onda? Le da de comer eso. Después de eso, no nada más comieron hasta llenarse, sobraron 12 canastas. Yo imagino que Jesús hizo eso para que cada discípulo se quedara con su propia canasta. Y en ese momento los discípulos estaban, amén, gloria a Dios. No, hombre, cuando te dan una canasta de comida, aleluya, hermano. Ahí es bien padre. Fíjate lo que nos está diciendo. Pero acá no entendían. Acá con el milagro y la panza llena, amén, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando viene la tormenta, miedo, paralizado, veo un fantasma. ¿Qué pasó? No entendían que Jesucristo era el Mesías y el Hijo de Dios. Y eso es la clave hoy para superar el miedo. Tienes que entender que Jesucristo es el Mesías, que es el Hijo de Dios, y para Él no hay nada imposible. Cuando tú confías en Él, Él te tiene en tus manos. Y sí, yo tengo que entender en un avión, si se viene abajo, Dios tiene todo en control. Y si ese es el último día que Paul existe en este mundo, pues voy a estar con la eternidad y ahí los veo un día y los voy a extrañar. Bueno, no es cierto, no los voy a extrañar, voy a estar en el cielo. Pero Dios va a cuidar a mi familia, Dios va a cuidar la congregación. Eso es mi confianza. ¿Pero qué estoy diciendo? Cuando me dejo atemorizar y controlar, que Dios no tiene el control, que las circunstancias son más que Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Antes de hacer esta oración, quiero recordarte: Dios sabe dónde estás ahorita, dónde estás espiritualmente, sabe la situación que estás pasando. Número 2, Él está orando por ti, está intercediendo por ti. Y número 3, Él viene hacia ti para tener un encuentro. Pero la decisión es tuya. ¿Lo vas a conocer más en la tormenta? ¿Te vas a acercar a Él? ¿O te vas a quedar ahí paralizado? Yo quiero hacer una oración hoy. Yo creo que muchos de nosotros podemos reconocer que hemos tenido poca fe, pero no seguimos creciendo esa fe. No seguimos teniendo ese encuentro con Dios. Vemos las circunstancias y no confiamos en Él. Pero yo quiero empezar hoy haciendo una oración por todas aquellas personas que no has invitado a Jesucristo a que entre a tu barca. No ha llegado el punto en tu vida donde tú te rindas y digas: Señor, yo permito que entres a mi vida. Yo quiero paz, quiero tranquilidad, yo quiero que tú me perdones de mi maldad. Dice la palabra de Dios que aunque seas de lo más sucio, Él te va a lavar y te va a hacer más blanco que la nieve. Porque lo que te cubre es la sangre preciosa de Jesucristo en la cruz. Y no hay cosa más grande que hayas hecho, maldad, más malo, lo que sea más poderoso que la sangre de Jesucristo. Hay alguna persona que dice: pastor, la verdad es que yo nunca he invitado que Él
esté en mi barca, que Él esté en mi vida. Yo lo quiero hacer. Te quiero animar a que nada más levantes tu mano ahí donde estás. ¿Hay alguna persona que quiera hacer esta oración conmigo? No te voy a pedir que pases ni nada de eso, pero si tú quieres hacer esta oración, te pido que levantes tu mano hoy. Que hay una persona, muy bien. Otra persona, amén. Otra persona ahí atrás, varias personas, amén. Con tu mano levantada, nada más cierra tus ojos ahí. Es un tiempo nada más entre tú y Dios. Y le voy a pedir a las personas que levantaron la mano que repitan después de mí esta oración, pero dilo de corazón. Dice la palabra de Dios que Él te va a sanar, que Él te va a restaurar, Él va a entrar a tu vida. Pero le voy a pedir a la congregación que los apoyen y que repitan después de mí esta oración también en voz alta. Digan conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz por mí. Te pido perdón por todo mi pecado y por toda mi maldad. Te doy gracias y acepto el regalo de que es la vida eterna. Gracias porque un día estaré contigo. Y esto es solo el comienzo de esta relación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sigue en este tiempo nada más así con tu cabeza inclinada. Yo sé que hay personas que están pasando tormentas y tú necesitas tener un encuentro con Dios. Tú ya lo has invitado a tu vida, pero estás distraído, estás viendo las circunstancias y tu mirada no está puesta en Él. Y hoy quieres decir: yo voy a poner la mirada en Jesús. Levantando tu mano, quiero orar por ti. ¿Cuántos de nosotros tenemos que poner la mirada en Él? Fijarnos en Él. Padre, te damos gracias en este día. Tú ves las manos levantadas y hoy, Señor, hacemos el compromiso de mirarte a ti, no mirar las circunstancias. Padre, sabemos que de ti viene la paz, de ti viene la tranquilidad. Padre, déjanos tener un encuentro contigo como nunca antes, Padre. Y reconocemos que tú, Señor, eres sobre todo y que para ti no hay nada imposible. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos dijeron: amén, amén, amén. ¿Sabes qué? Dios nos ha animado a algunos de nosotros que ya no somos miedosos, ¿ok? Quiero animar a los que levantaron la mano. Escúchenme muy bien, ya vamos a terminar. Si tú levantaste la mano y hiciste esa oración, al final yo voy a estar aquí afuera. Tenemos un salón que se llama Centro de Conexión aquí a la izquierda. Tenemos un material que darte. Quisiera nada más platicarte un poquito contigo, un minuto nada más. Pero no te vayas sin que te demos ese material, porque realmente hoy es un día de celebración. Dice la palabra de Dios que hoy has estado de la muerte, te llevó a la vida, de la oscuridad a la luz, ¿ok? Y por eso te felicitamos. Vamos a darles un fuerte aplauso a las personas que tomaron esa decisión. Les quiero recordar que si quieres información sobre los jóvenes, anota a los jóvenes ahí en los diferentes campamentos. También tenemos para niños el campo de verano. Llévate invitaciones. Gente que no sea de la iglesia los puedes invitar también a esos campos de verano. ¿Okay? Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.